es el sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Semana pasada veíamos lo de las parábolas. Llevamos como 3, 4 semanas analizando las parábolas. Y las parábolas les decía que tienen alusión al reino de los cielos. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos ha llegado cuando Jesús estaba, ¿verdad?, en esta tierra, que el reino de los cielos, y Él nos dejó el Espíritu Santo, se mantiene el reino de los cielos en esta tierra, ¿verdad? Y vamos a ver qué función tiene eso en nuestras vidas, para qué nos sirve. Y yo esta mañana les hacía una pregunta a los servidores y se las voy a hacer a ustedes. ¿Ustedes creen que la fe mueve montañas? ¿La fe mueve montañas? Bueno, pero quiero que no sean 3 los que me respondan, ¿sí o no? La fe mueve montañas. Bueno, ustedes se van a dar cuenta de eso al final, si la fe mueve montañas. Sí. Bueno, vamos a orar y vamos a poner este momento en manos del Señor. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, yo te doy la honra y la gloria. Bendigo, Padre amado, este momento y esta hermosa oportunidad que tú nos das de aprender de tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos guíes, que nos reveles cosas que nosotros no hemos visto en estos pasajes, a pesar de que lo hemos estudiado muchas veces, Señor. Revélanos tú en tu amor y en tu misericordia, de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón y de acuerdo a nuestras necesidades, Padre amado, Señor. Que la gloria y la honra sea para ti. Permítenos hoy verte a ti, amado Jesús, ver tu amor, ver tu gracia, ver tu misericordia, Señor. Hoy yo te pido, Dios Todopoderoso, Señor, que sea tu amor y tu misericordia guiándonos en esta enseñanza, Señor, y que tú puedas alimentar nuestros corazones. Yo te lo suplico, amado Dios, no permitas que me desvíe ni a derecha ni a izquierda, Señor, de tu palabra. Te lo suplico por amor a tu Hijo. Amén y amén. Bueno, yo creo que todos hemos pasado dificultades en la vida. El que no haya pasado dificultades en la vida, bueno, yo le voy a decir algo, prepárate, porque todas las vamos a pasar. Así de sencillo. Para todos hay, de todos los tamaños y de todos los colores, pero todos vamos a pasar dificultades. Hay varios aspectos que nosotros tenemos que tener en claro, ¿cierto? Y es la razón por qué existen las dificultades. Y las dificultades existen ¿por qué? Porque hubo un pecado. Adán y Eva pecaron. Cuando ellos estaban en el huerto, en la presencia de Dios, allá no había sufrimiento, allá no había ningún mal, todo lo tenían, pero ha sido el pecado, ¿sí? Ha sido el pecado el que nos ha llevado a padecer necesidades. ¿De acuerdo? Entonces, no es el hecho de, mucha gente dice, pero ¿por qué existe el mal? ¿Pero por qué nos va mal? ¿Por qué nos pasa esto? O peor aún, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Sí? Cuando la gente dice, ¿por qué me pasa esto a mí? La pregunta es, ¿y tú quién eres para que no te pase nada? Si al mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, al Dios mismo lo crucificaron, entonces, ¿quién te crees tú? ¿Ves? Ahí hay un error grandísimo. Y nosotros tenemos que tener muy claro, que a pesar de que Dios tiene todo bajo control, las dificultades van a estar. Y nunca olvidemos que Dios tiene todo bajo control, ¿cierto? Pero hay algo muy importante, hay algo que prepara el corazón para afrontar esas dificultades. ¿Y qué es lo que prepara el corazón? Uno, que en Génesis nosotros vemos la caída de Adán y Eva, ¿cierto? En Génesis 3 se evidencia cómo el pecado trajo consecuencias. Pero trajo consecuencias, ¿por qué? Porque Adán y Eva rechazaron ¿qué? La autoridad, la santidad, la bondad y el amor de Dios. Y eso es lo que todavía nosotros seguimos haciendo. Tal cual. O sea, no hay ninguna diferencia entre Adán y Eva y nosotros. Somos exactamente iguales. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros vemos y entendemos eso, cuando nosotros vemos que nos comportamos igual, pues es obvio que existan consecuencias por el pecado. No, es inevitable, ¿cierto? Entonces, cuando la humanidad ha dañado el diseño original, cuando uno daña algo, pues ese algo no va a funcionar igual.
¿cierto? Pero ¿sabes algo? Uno puede, en medio de todo lo que uno daña o en medio de lo malo de las cosas que uno hace, uno también puede ver la misericordia de Dios. La tierra fue maldita por el pecado. Pero ¿sabes algo? Aún así, siendo maldita la tierra, dice la palabra de Dios que de la tierra brotan ¿qué? Frutos, pero también cardos y espinos. Entonces, eso es una evidencia de lo que Dios nos había entregado, solo frutos, solo bendiciones, pero el pecado que trae cardos y espinos. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que tener claro que el sufrimiento viene, ¿cuál es el origen del sufrimiento? Y dejar de estar echando culpas y mirando siempre lo externo, lo externo, lo externo, porque así no funciona. Hoy vamos a ver un relato que está en Marcos, en Mateo y en Lucas, ¿sí? He tomado el relato de Marcos porque es más largo, más completo, ¿sí? ¿Cierto, Sandrita? Que el que está en Mateo y Lucas. Que el que está en Mateo y en Lucas. ¿Y por qué? De todas maneras voy a hacer unos complementos en algunos momentos, de unas partes muy, muy importantes. Vamos a ir. Marcos 9, 14 al 27 en la Biblia de las Américas. Dice, cuando volvieron los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. ¿Con ellos quiénes? Con los discípulos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaba. Y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Le preguntó a la multitud que discutían con los discípulos. Y uno de la multitud le respondió, maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y que siempre se apodera de él. Lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y le dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que esto le sucede? Y él respondió, desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Vamos a mirar el contexto, en el contexto, ¿qué sucedió antes? Como para saber cuál es la continuidad de la historia. Jesús había estado con varias personas, ¿sí? En la transfiguración. Había estado con Pedro, Jacobo y Juan. En la transfiguración. No voy a explicar ahorita lo que es la transfiguración. Primero porque la prédica que tengo hoy está un poquito extensa, ¿sí? Porque quiero darle un sinnúmero de detalles que la verdad a mí me impactaron al ver esta enseñanza. Y me voy a enfocar en eso. Pero sí quería decirles algo acerca de lo que tenía que ver con la transfiguración, ¿sí? Esa transfiguración que Jesús tiene evidenciaba varias cosas. La transfiguración, dice la palabra de Dios, que ellos hicieron unas enramadas y Jesús casi que se transformó, volvió a su gloria. Y entonces Pedro, Juan y Jacobo lo vieron, ¿cierto? Esa gloria que experimentó Jesús es la misma gloria que tú y yo vamos a experimentar algún día. Eso era lo que Jesús le quería mostrar a ellos. Eso que a él le aconteció algún día,
al que cree le va a acontecer. Todos estaremos vestidos o revestidos de esa gloria de Dios. Yo no sé si eso para ti es importante, es relevante o sencillamente no te interesa nada. El que diga que no le interesa, ojo con la salvación, porque sí o sí el que es salvo será revestido de esa gloria. Y esa gloria revelaba varias cosas. Una, que Jesús es Dios, que Él era el Mesías y que Él era el Hijo de Dios. Y lo otro, que nosotros algún día, Él le permitió a Pedro, Pedro, mira en lo que tú te vas a convertir algún día, en ese cuerpo glorificado, en ese cuerpo que ilumina. No, lo que les digo, no me voy a enfocar en eso, pero dice la palabra de Dios que brillaba, iluminaba el cuerpo de Jesús. Algún día tú te verás a ver igual, porque sabes qué es lo que dice la palabra, que algún día seremos glorificados como Él y con Él. ¿De acuerdo? Entonces, eso era lo que venía. Por eso era que Jesús no estaba en ese momento con los apóstoles, con los discípulos, perdón, ¿cierto? Después del pasaje que vamos a ver hoy, entonces Él empieza a anunciar su muerte. Como le decía, este pasaje está en Mateo y en Lucas, está en los tres. Eso quiere decir que reviste de gran importancia para el Señor el hecho de haberlo enfocado en los tres. En Marcos, en Mateo, el énfasis que hace es Jesús como Dios. No olvidemos Jesús como rey, ¿cierto? No olvidemos que Mateo fue escrito para los judíos. Marcos fue escrito para los griegos. Entonces, dependiendo de eso va el enfoque. Pero la esencia de la enseñanza es la misma. Entonces, vamos a mirar varios aspectos. Un primer aspecto, ¿cierto? Es mi mejor intento sin la presencia de Dios. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Un intento. ¿El intento de qué? De echar fuera al demonio. Miremos lo que dice. Cuando volvieron los discípulos, los que estaban con Jesús, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué discuten con ellos? Y uno de la multitud le respondió, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Entonces, uno de los primeros aspectos es que este hombre, ¿sí?, el que tiene a su hijo enfermo, lleva a su hijo, ¿por qué? Porque creía que Jesús estaba allí. Entonces la intención de él era acercar a su hijo a la presencia de Jesús. Pero resulta que Jesús no estaba. Dice la palabra, dice esta enseñanza que eran muchos años los que este hombre estaba con su hijo así. Y yo no sé cuántos de los que están acá y que tienen hijos, si ve a su hijo enfermo, no se angustia o no siente algo de tristeza. Al que no le interese sigue gravísimo, pero yo creería que a todos nos afecta. Y yo quiero que vayan por un momento colocándose en la posición de este hombre. Muchos años. Él dijo, yo lo llevé porque tú estabas allí, pero resulta que Jesús no estaba allá. Y entonces él le dice a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, que lo sanaran y no pudieron. ¿Tú qué crees que pudo haber sentido este padre de familia? Una decepción grandísima, ¿verdad? Y dice, y yo te traje a mi hijo. Él iba pensando que Jesús estaba en medio de sus discípulos, ¿cierto? Y aquellos fracasan en el intento. Y el versículo 15 nos dice que estaban sorprendidos y espantados cuando vieron que venían los discípulos que se habían ido con Jesús y Jesús mismo, ¿sí? Ellos se sorprendieron y se asustaron. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando la gente ve que Jesús viene, la gente deja a los discípulos y sale corriendo hacia donde estaba Jesús. Y esto me enseña una cosa, que la popularidad no es una señal inequívoca de éxito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que hoy en día, perdónenme que insista en esto, pero
hay muchas iglesias de muy mala doctrina llenas, llenas. Eso no implica que se estén haciendo bien las cosas allí. Eso no implica que Dios esté en medio del pueblo. Entonces, dejemos de creer que a donde va todo el mundo yo tengo que ir. Y más aún, yo tengo que tener cuidado de cómo llaman a la gente, de qué manera los convocan. ¿Saben? Digamos que ministerialmente es Dios el que añade. Es Dios el que va añadiendo. Y lo hace obviamente a través de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y resulta que cuando ellos ven a Jesús salen corriendo hacia donde está Jesús. ¿Por qué? Porque ellos querían y estaban fascinados con ese Jesús, ¿qué? El Jesús sanador. Eso era lo que ellos querían. Ellos iban detrás del milagro, ¿cierto? Pero no iban detrás de la salvación. No les interesa la salvación. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Solo me interesa el milagro. Solo quiero recibir el milagro. No me hablen de salvación, no me hablen de pecado, porque ahorita lo que me interesa es otra cosa. Pero resulta que sin lo uno no hay lo otro, ¿cierto? Ellos no estaban fascinados con el Jesús que vino a salvarlos de la tiranía y de la condenación del pecado. Sencillamente ellos estaban buscando algún tipo de beneficio temporal. Realmente era lo que les interesaba, ¿cierto? Entonces, esas mismas personas que salen a buscar el beneficio personal son aquellas que también rechazan posteriormente, ¿sí?, la autoridad de Cristo en sus vidas. Y yo tengo que ser honesto conmigo mismo. Yo acepto la autoridad de Cristo, acepto el señorío de Cristo, estoy dispuesto a vivir como Cristo quiere que yo viva. Miren, estudiando esto yo les digo algo. A mí me quedó algo muy claro, me impactó demasiado este estudio y ahorita vamos a mirar la parte central de todo. Ahorita estoy en el preámbulo, pero yo quiero que entendamos cada uno cuál es nuestra posición, cuál es mi razón de decir que soy cristiano, realmente cuál es mi razón de buscar a Jesús, ¿cierto? Miremos los versículos del 16 al 18. Y Jesús les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud respondió, maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Entonces, hay algo que yo quiero, voy a estar repitiendo los versículos constantemente, porque yo quiero que nos ubiquemos bien. Cuando Jesús pregunta y se dirige a los discípulos, ¿qué está pasando acá? Ninguno responde. ¿Por qué? Porque ellos estaban avergonzados. Ellos sentían vergüenza. ¿Qué le vamos a decir a nuestro maestro? ¿Qué le vamos a decir a él que no fuimos capaces, ¿cierto?, de sacar un demonio? Y lo otro que pasa es que a nadie le gusta ser expuesto en público, ¿verdad? A ninguno. Y ellos mismos no se iban a exponer, ellos guardaron sencillamente silencio, ¿sí? Pero lo que pasa es que entonces este hombre sale de la multitud y le explica a Jesús lo que estaba aconteciendo. Y quiero que miremos algo. Hoy en día, la gente que se dice sofisticada, no creo en cosas espirituales, yo no creo en ese tipo de cosas, en nada de eso. Pero si tú miras, especialmente en el mes de octubre, la mayoría de los programas de televisión tienen que ver con películas de horror, de terror, y todo eso es espiritual. Y créame que todo eso tiene una connotación espiritual. No solo las películas, la música tiene una connotación espiritual. Dieguito aquí está, y alguna vez hicimos un experimento con música que nunca se me olvida y me pareció genial el día que lo hicimos. Sí, trabajábamos en Llave en la otra iglesia. Sí, e hicimos un experimento muy chévere con música, de cómo se sentía la gente y cómo podía experimentar o gozo, o tristeza, euforia, o lo que fuera, ¿cierto? Y cómo todo eso es un mover espiritual, afecta sí o sí.
Pero la gente dice hoy no creer. ¿Y sabes qué pasa? Mucho menos quiere creer en ese tipo de cosas o en ese tipo de situaciones si están en la Biblia. Entonces, si me dicen que en la Biblia está que Jesús sanó a alguien poseído espiritualmente, eso debe ser carreta. Pero si van y creen, ¿sí? ¿Quiénes son de Acuario aquí? Levanten la mano. Ah, lo estaba probando. Y dije ahorita, ay, sí, yo. ¿Quiénes creen en todas las cosas esotéricas? A eso sí le dan credibilidad, pero lo que la palabra de Dios dice, no. Y mucha gente anda en eso, ¿cierto? Pero entonces, este pasaje nos dice que este muchacho estaba endemoniado, no estaba enfermo, ¿cierto? También nos habla de que hace muchos años estaba en su condición, ¿cierto? Y cómo este demonio había hecho miserable no solo la vida de este muchacho, sino la vida de sus padres. ¿Sabes algo? Esto cuando yo lo leía y en la medida en que lo estudiaba, y más adelante vamos a connotarlo, usted sabe qué tan miserable es la vida de un padre cuando tiene un hijo sumido en las drogas, o un hijo que es delincuente. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Un hijo que sufre y se dejó llevar por las cosas del mundo. Nos deja ver cómo, yo no me imagino la posición y la condición de este padre viendo que su hijo se golpeaba, lo arrojaba a este demonio, ¿sí? Esa era la condición en la que estaba no solo este muchacho, ¿cierto? Sino sus padres también. Y no era culpa ahí de los padres, pero era una consecuencia de algo que Adán y Eva habían hecho en su momento, ¿cierto? La caída. Mis hermanos, yo quiero que nos pongamos en lugar muchas veces en la piel de los demás y dejemos de orar siempre por nuestras propias necesidades. Cada cuánto oramos por esos padres que están luchando por la crianza de sus hijos. Este muchacho tenía que estar lleno de llagas, lleno de heridas, de golpes. Y era como el pan diario de cada día para estos padres. Pero ¿sabe qué era lo más tremendo también para estos padres? El poder pensar que su hijo iba a crecer de una manera diferente. Tal vez estos padres habrían perdido la esperanza de algún día verlo casado, de no tener hijos, obviamente apartado de la sociedad. Y yo creo que la preocupación de estos padres dirían, ¿qué va a pasar con este muchacho cuando nosotros no estemos? Porque realmente lo que uno muchas veces busca cuando tiene hijos es prepararlos para una vida futura. Pero ¿y aquí cómo se iba a hacer? ¿Cierto? Entonces, vamos a seguir. Y Jesús le dice a estos discípulos, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿En razón a qué? A la incredulidad, a la falta de fe. Pero ¿sabes algo? En esencia acá el enfoque de Jesús era la falta de oración de estos discípulos. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando tú sientas que está faltando fe, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir a la palabra. O sea, le falta fe, ve a la palabra, ¿sí? Y en Hebreos 11:6 la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, y eso no se aplica únicamente a los incrédulos, eso también aplica para nosotros. Hay momentos en nuestra vida en los que nos falta fe. Y Cristo llegó el momento en que se sintió exasperado por la falta de fe de sus discípulos. Él sabía que en algún momento ellos iban a madurar, ¿cierto? Esa falta de fe es un problema que todos llevamos en el corazón. Y que nunca, de este lado del cielo, nunca nos vamos a poder librar fácilmente de esa falta de fe, de la incredulidad. ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos un problema, ¿sí?
una de las primeras cosas que llegan a tu mente, ¿qué es? La duda. Tal vez el cuestionamiento en algunos otros casos. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en medio de una dificultad, lo primero que llega a nuestras vidas, ¿qué es? La aflicción. Y muchas veces esa aflicción, ¿qué es lo que genera en nosotros? El no deseo de orar. No quiero orar. Es que no me encuentro de ánimo. Y entonces, apúntele punto al diablo. Porque te llevó a donde te quería llevar. A ese punto. Porque cuando tú no conoces al Dios que te puede respaldar, entonces tú sientes que estás solo. Y que tienes que llevar ese problema y esa aflicción solo. ¿Sí? Lo primero que se dispara no es la fe cuando tú tienes un problema. Cuando tú tienes un problema, lo primero que se dispara, ¿qué es? La duda. Y eso es para todos. ¿Cuántas veces, cuando tú empiezas a orar por un problema, lo primero que se te viene a la mente es, ¿será que Dios sí me va a ayudar? ¿Será que sí voy a resolver este problema? ¿Y sabes qué tienes que hacer inmediatamente? Si tú lo estás haciendo en la oración, es pedirle al Señor que te ayude en la fe. Y vamos a mirar ahorita más adelante en la parte central lo que este padre de familia hace. Y vamos al siguiente aspecto, que es la manifestación del poder de Dios. Entonces, Jesús viene, todo el mundo se va porque quiere recibir el milagro. Ay, Jesús, llegó Jesús. Sí, quiere recibir únicamente el milagro. No le interesa a Jesús como Señor, mucho menos como Salvador, ¿cierto? O a unos les interesa más como Salvador, pero no como Señor. Porque si Él es mi Salvador, pues yo voy a ganar. Pero no lo quiero como Señor, tampoco hasta allá. Pero resulta que lo uno sin lo otro no va. Entonces viene la manifestación del poder. ¿En dónde se manifiesta el poder? Marcos 20 al 27. Voy a leerles desde el 19. Jesús respondiéndole les dijo: "Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Ya hay algo. Ya hay un paso. Llegó el poderoso, Jesús. Y entonces dice, tráiganlo. Y dice el versículo 20, y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Eso me muestra algo. Todo espíritu inmundo reconoce a Jesús. Todo, todo. Dice la palabra de Dios incluso que los espíritus inmundos se inclinaban ante él, cosa que ni siquiera muchas veces muchos cristianos hacen. Los demonios lo hacen. ¿Ah? Y dice, cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le respondió: desde su niñez. Aparentemente era un intento del diablo para destruir a este chico. Pero ¿sabes algo? Ya en la presencia de Jesús no hay destrucción. Ya él sabía que estaba perdido. Y yo quiero que nosotros entendamos eso. Cuando tú tienes un problema, mire esto, cuando tú lees la palabra de Dios, tú lo que tienes que entender es qué tan poderoso es Dios. Qué tan grande es Dios. Y aquí ya empieza a evidenciarse. Jesús dice con autoridad. No dijo, voy a ver qué podemos hacer. Tráiganlo. No, tráiganlo. Él siempre habló con qué? Con autoridad, autoridad, autoridad. Eso es lo que se ha perdido hoy, ¿cierto? Y Jesús le pregunta al Padre: ¿cuánto hace que sucede esto? Y él le responde: desde la niñez. ¿Y sabes algo? ¿Tú crees que Jesús desconocía eso? No, 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 no. Entonces, ¿cuál es la intención de la pregunta alrededor de eso? ¿Sí? Es decirle al Padre: yo estoy interesado en ti. Yo sé lo que tú sientes. Yo conozco tu dolor. ¿Sabes?
Si tú estás pasando por alguna dificultad, el Padre conoce tu dolor. Él conoce tu necesidad. Tú no eres ajeno para Él. ¿Sabes algo? Tú no eres uno en la lista más. Ahí alrededor de Jesús estaban muchos, pero Jesús estaba centrado en ellos, en el Hijo y en este Padre. No menciona los nombres, estaba centrado en ellos. De la misma manera que Jesús está centrado en tu vida. Ustedes no son una cara anónima en medio de la multitud. Ninguno de nosotros. Tú eres conocido para el Señor. Lo que Jesús quería hacerle al hacerle la pregunta es hacerle ver que era tan importante este hijo y este hombre para Jesús. Y tú eres importante para Él. Entonces resulta que cuando nosotros empezamos a ver la enseñanza, cada palabra, cada frase que está en la Biblia, algo me habla a mi interior. Algo me está diciendo el Señor. Hoy, ¿sabes qué te quiere decir el Señor? Cuéntame tu historia. Eso es lo que realmente Él quiere decirte. En medio de tus dificultades, en medio de tus anhelos, en medio de tus necesidades, cuéntame tu historia. Eso es lo que básicamente Él le está diciendo, Jesús le está diciendo al Padre. Miren, hay un versículo, en el capítulo 6 de Marcos, en el versículo 48, hay un relato de la historia, ¿cierto? En el cual Jesús estaba orando en la montaña, y orando en la montaña ve a los discípulos que estaban en la barca, ¿sí? Estaban en la barca remando. Y entonces, esto de Marcos 6:48 dice que Jesús vio la angustia en sus rostros. ¿Sí? ¿Sabes algo? Jesús estaba enfocado en los discípulos y no en la tormenta. Jesús está enfocado en tu vida y no en tu problema. Eso es lo que yo veo de Dios acá en esta enseñanza. Porque Él nos ama. Él conoce mi problema. Él sabe mi necesidad. Pero Él está enfocado en mí y en ti. Amén. A Él no le interesaba la barca hundirse. A Él le interesaban sus discípulos. Y entonces Él veía ese rostro fatigado de sus discípulos. Y Él estaba pendiente ¿de quién? De los discípulos. De la misma manera que Él está pendiente, Jesús, de cada uno de nosotros. Él tenía los ojos puestos en ese padre afligido y en ese hijo con necesidad. Deja de dudar que tú le interesas a Dios. Deja de dudar que tú no mereces un milagro de Dios. Deja de creer eso. Dios te hará el milagro cuando Él quiera y como Él quiera. Nunca olvides que tú no eres un rostro anónimo para el Padre. Tú eres conocido para Él. Y si tienes un milagro y si tienes una necesidad, plantéala. Cuéntale a Él. Eso es lo que tienes que hacer. Pero tienes que luchar, ¿cómo? Con fe. Y ahí vamos al siguiente aspecto, una lucha con fe, una lucha con mi fe. Y eso lo encontramos en el versículo 22. Dice, aquí vamos a entrar casi que al cuerpo de la enseñanza. Esta parte me marcó a mí mucho. Me fascinó el despedazar todo esto para lograr ver lo que Dios realmente quería. Y el versículo 22 dice, y muchas veces, el Padre le estaba contando a Jesús lo que le sucedía, y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero mira cómo dice el Padre, pónganle mucho cuidado a cada parte. Yo no sé si ahí lo están mostrando. ¿Qué dijo el Padre? Pero si tú puedes hacer algo, ¿cuántos de nosotros nos acercamos de la misma manera a Dios?
¿Cómo se acercó él? Dudando. Pero si tú puedes hacer algo, mire lo que Jesús le dice. Jesús le dijo, ¿cómo? Si tú puedes. Todas las cosas son posibles para el que cree. Todo, no un poquito, todo. Ahora, ojo, eso no es un cheque blanco para que empiecen a pedir cosas carnales. No, no. Que me quiero casar con una chica, tráigamela. 90, 60, 90. ¿Mm? Sí. Y le trae, bueno, en fin. Le trae la chica que le corresponde. No me van a embalar acá. Pero mire lo que dice. Todas las cosas, ¿cierto? Todas las cosas son posibles para el que cree. Para el que cree. ¿Cierto? Y dice, al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Quiero que miremos algo. Cuando este padre le dice a Jesús, ¿sí? Pero tú puedes hacer algo, es como si Jesús le dijo, ¿cómo? ¿Que si puedo? ¿Usted está bromeando? ¿Está bromeando con esa pregunta? Pero no era eso la esencia. ¿Sabes por qué lo decía este hombre? Tantos años de angustia, tantos años de dolor, tantos años yendo y viniendo y todo mal, que yo creo que este hombre tenía razón en preguntar eso. Tenía toda la razón. Pero ¿sabes algo? Si tú te acercas de esta manera, Jesús te va a responder igual. ¿Estás bromeando? ¿Tú crees que yo no puedo hacer el milagro? ¿Tú crees que yo no te puedo ayudar? ¿Qué concepto tienes de Dios? La duda del padre no era si Jesús tenía la disposición para sanar a su hijo. La duda era, ¿puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? ¿Realmente tienes capacidad para hacer algo? El Padre está diciendo, por favor, ten compasión de nosotros. Y yo quiero que imagina tú esa escena. Yo me imaginé esa escena y esa escena sí, la verdad, me volteó el cerebro. Viendo esa escena, un padre teniendo a sus hijos tantos años sufriendo, en medio de la multitud, está frente al Salvador, está frente al que le puede salvar. Es un momento en la vida, una oportunidad en la vida. El problema no estaba en la capacidad de Jesús para sanarlo. El problema estaba en la capacidad del Padre de creerlo. Ahí está el problema. Tú tienes la capacidad para creer lo que Jesús puede hacer en tu vida. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Y eso es, la fe es la firme convicción de que Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido. Aferrarme a sus promesas. Pero yo no me puedo aferrar a una sola promesa sin esto. Si yo no tengo la palabra, si yo no conozco cuáles son sus promesas, ¿a cuál de todas esas promesas me voy a aferrar? Empiezo a buscar. Ay, Judas se ahorcó. No, esta no es una promesa. No, otra. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? La oración. Cuando yo termine
Esto de algunos casos de fe, temas de fe de Jesús, voy a analizar. Vamos a ver la importancia de la oración. ¿Qué es la oración verdaderamente? Pero ¿sabes algo? ¿Sabes por qué es tan importante eso? Porque así como yo tengo un amigo que todo lo decía y decía, hermano, Fecho, cuando usted me vaya a explicar, él decía, yo para la contabilidad soy negado, hermano, y para los balances y esa vaina. Cuando usted me vaya a explicar, explíqueme a prueba de idiotas, decía él. Explíqueme a prueba de idiotas. Y yo decía, bueno, yo le voy a explicar a prueba de idiotas, sí, usted dice, ¿sí? Pero él en cierto modo tiene razón. Hay cosas que nosotros tenemos que entender de una manera tan sencilla, pero tan grabadas en el corazón, de tal manera que cuando nos llegue la duda, ¿sí? Eso está tan marcado, tan real, tan entendible, que nunca vamos a ver la palabra de Dios como algo efímero, como algo imposible, como algo como lo estaba viendo este hombre. ¿Sí? Las promesas de Dios están ahí para ti y para mí, para cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué es lo que está haciendo Dios acá? Jesús está retando la fe de este padre. ¿Qué pasaría si Jesús retara tu fe? ¿Lograrías tú lo que quieres? ¿Sabes cómo reta Jesús o cómo nos reta Dios en la fe? Nos coloca en situaciones difíciles donde nuestra fe es probada. ¿Y eso qué implica? Que muchas veces nos lleva a un escalón superior. Y cuando tú subes el escalón, la prueba es más difícil y te lleva a otro escalón. Eso no está hecho para todos, pero así funciona. En la medida de cada quien. Cuando Jesús le responde, Jesús le dice al Padre, ¿cómo que si yo puedo? La pregunta es, si tú crees que tienes la fe suficiente. Y el hombre entiende esto, mire cómo responde. Y era lo que yo les decía. Ubíquete en la angustia de este papá. Les voy a leer el versículo. ¿Sí? El papá le cuenta la historia y le dice, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. El padre le dice, ten misericordia de mi hijo y de mí. Ayúdanos. Ayúdanos. Y entonces le dice Jesús, ¿cómo que si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Pero mire esta parte que es muy importante. ¿Qué hace el Padre al instante? Él dice, y el Padre gritó y dijo, creo, pero ayúdame en la fe. Era un momento, el único tal vez que tendría disponible para lograr el milagro esperado durante muchos años. ¿Y sabes qué hizo este padre? No perdió la oportunidad. No la perdió. Le dijo, yo creo, pero ayúdame. Y les digo algo. Yo imaginé la historia de este padre en medio de una multitud, en esa única oportunidad, delante del Creador, delante del Dios Todopoderoso, tantos años esperando, sufriendo, soportando el dolor. Y llegó la oportunidad de su vida. Pero ¿sabes? Era la oportunidad de su vida y no tenía la fe. ¿Era ese momento o no era ninguno? Y dijo, no pierdo el momento.
Yo creo, pero ayúdame en la fe. Y hoy creo que el Señor Jesús nos está diciendo, ¿cuántos de nosotros necesitamos que el Padre nos ayude en nuestra fe? Eso es como si este hombre le dijera, Señor, yo tengo una deuda contigo. Tú me prestas y con esa plata que tú me prestas yo te pago. Es más o menos lo mismo. Señor, necesito fe para que tú me hagas el milagro. Dame fe para que me des el milagro. ¿Ah? Es tremendo. Es tremendo esto porque todo en medio de la oración es una oportunidad. Una oportunidad que no podemos perder. Y este hombre no la perdió. No perdió. Este padre hizo exactamente lo que él debía hacer. ¿Qué debía hacer? Reconocer delante del Señor que estaba lleno de dudas. Tantos años. Tanto dolor. No había un futuro. No había esperanza. Y llegó el momento. Y le dijo, dame la gracia necesaria. Dame lo que necesito, Señor. Y ayúdanos. Te digo algo, mis hermanos. La fe muchas veces está mezclada con la incredulidad. Nadie llegará a tener tanta fe porque estamos en una naturaleza pecaminosa. Nadie tendrá tanta fe que no tenga necesidad de luchar con la incredulidad. Esa es una lucha constante. La palabra de Dios nos enseña que esto no es una guerra de carne y sangre, sino es espiritual. Y ahora sí, la pregunta. ¿Ustedes creen que la fe mueve montañas? No. La fe no mueve nada. No. El poder de Dios por medio de la fe. Es el poder de Dios, no es la fe. Cuando tú tienes fe en la fe, no tienes nada. Sacaste a Dios de la ecuación. No es fe en la fe. Es fe en el Dios Todopoderoso. ¿Ven? ¿Cómo interpretamos de mal las cosas? ¿Sabes algo que me gusta de este hombre? No quiso aparentar nada. ¿Sí? Él actuó ¿cómo? Con transparencia delante de Dios. ¿Y sabes algo? Yo no sé si cuando tú oras, tú lo haces con transparencia delante de Dios. Así sea el deseo más carnal. Hazlo con transparencia delante de Dios. Este hombre no negó nada. No tengo fe. Yo sé que necesito la fe para que tú puedas obrar. Esa es la cuestión. Pero no la tengo. Y no le importó reconocerlo en medio de la multitud. Nos dijo en un comienzo que había una multitud. El hombre le dijo, Señor, en este momento en mi corazón tengo una guerra a muerte entre las dudas, entre la incredulidad y la fe. Pero yo sé que tú me puedes ayudar. Guerra a muerte en su corazón. Era su hijo. Era la esperanza, era el momento.
No era solo sanar al hijo. Yo creo que tú me puedes ayudar en mi incredulidad. Dos cosas en ese momento pidió: la sanidad por su hijo y ayúdame en la fe. Dos milagros grandes que Jesús hizo allí. No solo uno, no solo uno. ¿Sabes? Jesús pudo haberle dicho, hermano, lo siento. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabes qué es lo que muchas veces los religiosos hacen? Usan la Biblia para sus propios beneficios. Me choca. No. Jesús le pudo haber dicho eso, pero es que Jesús no era religioso. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay nada que yo pueda hacer por ti hasta que dejes de dudar. Ve, purifica tu corazón de la incredulidad y vuelve cuando tengas fe. ¿Eso fue lo que le dijo Jesús? No. Lo que Jesús hizo fue todo lo contrario. Cuando este hombre reconoce su incapacidad, reconoce que hay dudas, hay momentos de duda, siempre los va a haber en las dificultades, hay momentos de duda. Y en ese momento lo que tenemos que hacer es postrarnos y decirle, Señor, estoy dudando, ayuda a mi fe, ayúdame. No es una fe perfecta lo que Dios quiere, es que reconozcamos nuestra debilidad. Y cuando hacemos eso, entonces el poder de Dios se actúa, porque mi fe está puesta en Él, en el que puede hacer las cosas. Amén. En el versículo 25, por primera vez se nos dice, el padre dijo que el chico era mudo, pero acá se nos dice también que era sordo. En el versículo 25, ¿sí? Quiero decirte algo, no hay poder en la tierra. No hay poder en la tierra que pueda oponerse al poder de Dios. No hay dificultad en esta tierra que pueda oponerse al poder y a la voluntad de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que enfocarnos en eso, ¿cierto? Cuando Jesús habla y cuando Jesús actúa, entonces este muchacho quedó libre ¿de qué? De la esclavitud. Cuando Jesús habla, Él también nos libera de nuestras esclavitudes financieras, emocionales, espirituales, cualquier tipo de esclavitud. Y nosotros necesitamos ser libres. Yo les había dicho que este mismo pasaje está en Mateo y en Lucas. Pero Lucas tiene un detalle especial, muy bacano. Muy chévere, perdón. Me abren los ojos para el cual bacano. Lucas 9:42 dice, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Y mire lo que dice Lucas. Y dice, y se lo devolvió a su padre. ¿Sabes? Usted se puede imaginar hace cuánto tiempo este padre había dado a su hijo por perdido. Ese padre sentía que ya había perdido a su hijo. Es lo mismo que siente un padre cuando un hijo cae en las drogas. ¿Cuánto tiempo perdido? Pero ¿sabes algo? El poder de Dios los puede recuperar. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que hay cosas perdidas en nuestra vida? Pero el poder de Dios, por medio de la fe, lo puede transformar. Entonces en Lucas le dice, es como un nuevo comienzo, ¿cierto? Y Jesús le dice, coge al muchacho, lo sana, y dice, se lo devolvió a su padre. Tómalo transformado. Tómalo como tú lo querías. Tómalo como tú lo anhelaste muchas veces. Ese es el Dios en el que nosotros tenemos que creer. Qué alentador es saber que Dios entiende nuestras aflicciones.
Qué duro es ver que hay padres que ven a sus hijos lejos de la salvación. Pero hoy puede ser un día para que tú le clames al Señor y algún día el Señor le diga, toma, te lo entrego, sano y salvo. Amén. Vamos a mirar. Y entonces, ¿pero qué pasó con los discípulos? A los discípulos les dijo, como le decían algunos papás, más tarde arreglamos, ¿sí? ¿A quién le dijeron así? A ninguno, solo a mí. Ah, ay, sí, no tan juiciosos, unas bellezas. Sí, sí, qué bellezas. Solo a mí. Bueno, a mí sí mi mamá me decía, más tarde arreglamos. Mi papá, papá era cosa seria. Marcos 9 del 28 al 29 dice, cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaron en privado, mire que ya fue en privado, ellos no se iban a ridiculizar en público, ¿sí? No se iban a dejar en evidencia en público. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. ¿Cómo podemos saber que era con oración? Pues resulta que la misma Biblia nos da la respuesta, ¿sí? Dos partes nos complementan esa respuesta. En Mateo 17:20 resulta que Jesús en algún momento mandó a los discípulos, vayan de dos en dos, visiten, vayan, prediquen el evangelio, echen fuera demonios, y mire lo que dice Mateo 17:20. Y él les dijo, por vuestra poca fe, porque en la verdad os digo que si tenéis fe, ¿cómo se obtiene la fe? Por el oír de la palabra, en la oración. Ellos no habían orado. El que estaba orando era Jesús y los discípulos que habían llegado. Pedro, Juan, y se me olvidó el otro nombre, ahorita los dije, Jacobo. Sí, él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, y eso del grano de mostaza no habla del tamaño, hay una canción que habla que el tamaño de la pepa de aguacate y la pepa, no, hay otras connotaciones adicionales, pero no es el tema de hoy. Dice, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. ¿Sí? Entonces, eso es implícito a la falta de oración. ¿Por qué? Marcos 6:7 dice, entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándole autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Tú cómo puedes obtener autoridad de parte de Dios en medio de la oración? En medio de la oración tú obtienes autoridad sobre muchas cosas, dependiendo de lo que Dios te diga en la oración. Y en Marcos 6:13 dice, mire lo que les dice, y echaban, lo hicieron, echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea, ellos ya habían experimentado eso. Lo que pasa es que ellos dijeron, ya lo hicimos una vez. Venga, tráiganme los endemoniados acá, todos acá, los que, ¿sí? Y sin oración. Yo me imagino que los demonios toteados de la risa tienen estos manes. Entendemos el poder de la oración. Lo que les digo, tengo una enseñanza específicamente solo para la oración, pero no va a ser todavía. En Lucas 10:17 dice, los 70 regresaron con gozo. Es otro relato similar a este. Los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. De Jesús. Pero es que ya habían sido preparados para ir, ¿sí? El problema es que cuando no hay conexión con la oración, surge la incredulidad. Porque en la medida en que tú oras, tú te vas a dar cuenta de un estudio como el que hicimos hoy. Si tú oras, tú te vas a dar cuenta que hay un Jesús que hace milagros, que hay un Jesús que está vivo, que tú tienes al Espíritu Santo y tú no puedes decir, no entiendo la Escritura, porque Dios nos va a guiar, Dios nos va a llevar a eso. Llévate esto. Lo siguiente. La fe no mueve montañas. Es el poder de Dios por medio de la fe lo que mueve montañas. ¿De acuerdo? Otra pregunta. ¿Cada cuánto estás leyendo la palabra?
¿Vas a esperar a tener un problema bien grave para ir, leer la palabra y arrodillarte? ¿O vas a ir alimentándote? ¿Cuántos estamos orando por otros, por las necesidades de otros? Nosotros a las 5 de la mañana los martes oramos. Los mismos 4. Y oramos por todos ustedes. Por todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes nos tienen a nosotros en oración? Gracias. ¿No? A los que dijeron que sí, que amén. El problema no es la capacidad de Dios para hacer un milagro. El problema es nuestra incapacidad en cuanto a la fe. ¿Sabes? A veces somos cuadraplégicos espirituales. Sentimos que no nos podemos mover si otro no nos lleva. Y así no debe ser. Yo no sé si hoy tú aprendiste a conocer a Dios. Yo no sé si hoy viste algo diferente y te evaluaste a ti mismo. ¿Cómo está tu vida de fe? ¿En serio vas a esperar a tener un problema para doblegar tu vida? ¿Y qué tal si empiezas ahora y te ahorras muchos problemas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Nunca dudes del poder de Dios. Él fue el creador de todo lo que tú puedes ver y de lo que no has visto también. Él ha sido el creador. Tienes que renovar tu mente necesariamente. Necesariamente. Yo te digo algo. Muchos de los que están acá hacen un esfuerzo por venir un domingo. ¿Y de qué te serviría ese esfuerzo si no aplicas algo de lo que aprendas acá? Por lo menos llévate esto. Que Dios es todopoderoso, que yo necesito fe. Mi fe puesta en Él. No la fe en la fe, sino mi fe puesta en el Dios todopoderoso. Es lo que realmente yo necesito. Yo necesito orar por otros. Yo necesito alimentarme de la palabra. Si tú tienes una necesidad, ve al Padre. Y así tú creas que tienes mucha fe, dile: Padre, ayúdame en mi fe. ¿Y sabes por qué? Porque si tu problema es muy grande, necesitas una fe poderosa. Y si es pequeño, necesitas una fe poderosa. ¿La tienes? ¿Tienes esa fe? ¿Cómo se desarrolla esa fe? En la oración, en la presencia del Padre. Jesús siempre que hacía milagros, antes de todo había ido al Padre y hacía milagros. Pídele al Padre y Él te dará. Pídele correctamente y créele a Él. Amén. Vamos a mirar la posición de ese Padre. Hay oportunidades en la vida claras. Muchas veces será la última oportunidad. Este hombre fue esa vez, quién sabe si habría otra, pero la aprovechó al máximo. Hoy es una oportunidad para conocer más a Dios y para decirle: Padre, ayúdame en la fe. Vamos a orar. Padre amado, gracias por esta enseñanza, Dios. Gracias, Señor, porque tú miras no solo nuestro rostro, sino nuestro corazón, Dios.
Gracias, Dios, porque tú ves en nuestro interior y en nuestro corazón de qué tenemos necesidad y tú lo sabes, Dios. No solo conoces nuestras necesidades, también conoces nuestros sueños y nuestros anhelos, Dios. Y yo te pido, Dios Todopoderoso, Señor, por cada uno de mis hermanos y por nosotros, por todos los que estamos acá, Señor. Nuestro corazón grita, Padre amado, Señor, hoy que tenemos una necesidad sentida, Padre amado, financiera, emocional, espiritual, física. La tenemos, Padre amado. Pero, Padre, ayúdanos en la fe. Hay momentos en los que nuestra fe no alcanza. Hay momentos en los que nuestro dolor supera la fe. Hay momentos en los que nos cansamos y creemos que ese milagro no nos va a alcanzar a nosotros. Hay momentos en los que creemos que ese milagro no es para mí, porque no lo merezco. Tal vez este hombre ni lo merecía, pero fue tu misericordia la que lo alcanzó. Fue tu amor, fue tu gracia, Dios. Ayúdame a entender que es tu amor y tu gracia. Que no es lo que yo pueda merecer, Señor. Gracias, Dios, porque no miras mi corazón. Todo lo basas en tu amor y en tu gracia, Dios. Y yo te doy gracias por eso, Señor. Gracias, Dios, porque aún sin tener lo necesario para recibir tu bendición, tú me regalas la provisión necesaria, Señor, para poder recibir ese gran milagro. Amado Padre, yo te suplico que bendigas cada familia, te lo ruego, Dios. Tú sabes que tú creaste esta obra con un propósito y era la familia. Bendice cada hogar, Dios. Cada padre, cada madre que clama por sus hijos, cuyo anhelo y cuyo sueño es tener generaciones para ti. Yo te pido, Dios Todopoderoso, que escuches el clamor del Padre. Padre mío, yo te pido, Dios Todopoderoso, Señor, que cada uno de nosotros pueda tener la sabiduría necesaria para guiar a nuestros hijos a tu presencia. Este hombre tomó a su hijo y lo llevó al mejor lugar. Hizo lo mejor que podía hacer por este muchacho, llevarlo a los pies de Cristo. Danos, Señor, la sabiduría para que todos los días de nuestra vida podamos honrarte y glorificarte, Señor. Nunca entenderemos cuán grande es tu amor, Señor. Nunca entenderemos tu misericordia, Dios. Pero lo que sí sabremos, Señor, es que derramas demasiada gracia sobre nuestras vidas. Y por eso te glorificaremos todos los días de nuestra vida. Te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.